Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. Como había dicho aquí mismo hice una publicación en YouTube en donde yo les pregunté que si querían preguntas y respuestas. Y más o menos el 80% de ustedes dijo que sí. Así que pues ya les traigo este video. Espero les guste, espero poder aclarar sus dudas. Y pues bien, sin más nada que decir, vamos a comenzar. Esto es TX Reptil. Bien, pues vamos a comenzar leyendo cada una de sus preguntas. Vamos a meternos aquí al canal, que ya somos 9450 suscriptores. La verdad, muchas gracias a todos ustedes. Pero bueno, ya les agradeceré al final. Mientras vamos a meternos aquí a comunidad. Recuerden seguirme y estar al tanto. Recuerden seguirme y estar al tanto siempre de las publicaciones que hago aquí en YouTube, porque suelo ser algo activo y suelo hacerles preguntas, suelo subirles algunas imágenes. Por ejemplo, el día de hoy es el día del cocodrilo. Y pues les voy a subir una publicación para que ustedes sepan por qué. Pero bueno, vamos a continuar con las preguntas porque son 28. Carlos Rojano Luna me pregunta: ¿la iguana azul y la iguana roja es del mismo género que la iguana verde? Y sí, tanto iguana roja como iguana azul como iguana verde pertenecen al género iguana y a la especie iguana. Sin embargo, apenas hubo un caso, al parecer fue aquí en México, en donde detuvieron a una persona que estaba transportando iguanas azules, obviamente totalmente legales, pero el desconocimiento de los policías que detuvo a esta persona hizo creer que esta iguana era una Cyclura lewisi al parecer, o una iguana de las Islas Caimán. Entonces tal vez por eso se generó un poco de duda, pero la iguana roja, la iguana azul y la iguana verde sí son del mismo género, iguana. Edgar Alexander Ramírez Mendoza me pregunta: ¿qué es mejor, tener a tu iguana en un terrario de malla o en una pecera? Pues realmente la mayoría de los que tú les preguntes te va a recomendar que sea mejor un terrario de malla. La pecera normalmente a veces tiene el problema cuando tú le aumentas mucho la temperatura, y si no tiene una muy buena ventilación va a generar como un efecto invernadero, algo así, en donde la temperatura se va a elevar tanto y no va a poder liberarse, que tu iguana puede morir de una insolación o puede morir de demasiado calor. Entonces debes de tener mucho cuidado, pero sí, siempre lo mejor, lo más recomendado va a ser un terrario de malla. Además de que con el terrario de malla puedes controlar un poco más la altura, el espacio que va a tener tu iguana. Entonces lo mejor es un terrario de malla, al menos lo que yo te recomiendo. Leonardo Sanabria me pregunta: ¿puedes hablar de las fases de las pectinatas? La verdad, hablar de las fases de pectinatas sería como un video entero. Entonces, no puedo, tal vez con esta pregunta no puedo contestarte tanto, pero sí puedo dejarte ahí unas imágenes al menos de las fases que a mí me gustan, que son la fase Payet, la fase banana y la fase de iguana negra albina, que al menos para mí son las que más me gustan. Pero en realidad en Indonesia y en muchos países ya de todo el mundo se han estado haciendo muchas nuevos colores, muchas nuevas cruzas. Pues sí, hablar como de los colores de la iguana negra, pues sí sería un video completo. Canal Exotics me pregunta: ¿qué edad tienen tus iguanas? Draco tiene conmigo 7 años o 6 años, y de edad tiene 7 o 6, algo así. No recuerdo la verdad muy bien su edad, pero yo la tengo desde que estaba en la secundaria. Entonces eso ya ha pasado 3, 6 años, 7 años desde que la tengo. Entonces de edad aproximada sí debe tener como 7 u 8 años. Entonces pues ya. Y Mocho, se me olvidaba Mocho. Mocho tiene conmigo, desde que la tengo, ha de tener como medio año. Pero de edad más o menos tenía como un año cuando la recibí, porque esa fue una adopción, entonces no supe bien la edad. Pero ha de tener más o menos entre año y medio y 2 años. Bichos Exotics me pregunta: ¿cuál es el trámite de una PIMS y cuál es el costo? Cuando leí esta pregunta sí me puse a investigar un poco sobre cuáles eran los trámites que requería para una PIMS, cuál era el costo, y realmente para poder saber bien el costo y los requisitos, sí es indispensable que te registres en la página del gobierno, al menos de aquí de México, para que te dé el acceso a ese tipo de información. Pero sí tienes que tener muy en claro el objetivo, que para qué quieres sacar una PIMS. Y hay que recordar que, por ejemplo, la PIMS, a diferencia de la UMA, es que la PIMS manejas animales no nacionales, es decir, animales que están fuera de nuestro territorio nacional, y que no es una unidad, o bueno, no lo vas a hacer
como para liberar animales, como en el caso de la UMA, que tú reproduces y también apoyas a la liberación de esos animales en territorio nacional. Los animales que tú vas a criar va a ser exclusivamente para venta y para la preservación de la especie. Entonces tienes que tener como muy claro el objetivo, para qué especie y para qué quieres sacar una PIMS. Y el costo, igual, al momento yo quería investigar si era un poco, no me permitía acceder a esa información, pero hace mucho tiempo yo platiqué con una persona que estaba en ese trámite y se me dijo que era bastante caro. No recuerdo muy bien, pero me dijo que algo así ya llevaba gastado 11,000 pesos. Pues puede que sí sea muy caro, muy tardado, mucho papeleo. Entonces tal vez haya cambiado mucho las cosas, pero sí es importante que tengas el objetivo. Y pues si quieres saber un poco más de información, sí te metas más a las páginas del gobierno para que tengas acceso a esa información. Eduardo Cruz me pregunta, ¿las espinas dorsales vuelven a crecer? Y en este caso puede que sí, puede que no, dependiendo. Por ejemplo, si la espina dorsal fue simplemente cortada, o se podría decir que cercenada una parte, sí vuelve a crecer. Tardan bastante, pero vuelven a crecer. Pero si la espina dorsal fue arrancada de raíz, o sea, de donde está unida a la piel, a veces ya no crece. O puede que sí, pero tarde demasiado. Entonces normalmente cuando ya se arrancan de raíz no crecen. Cuando solamente son cortadas, sí vuelven a crecer. Tardan un poco, pero vuelven a crecer. Misael Gamer 8246 me pregunta, ¿va a hacer alguna colaboración con algún otro youtuber? Y si sí, pues con cuál, ¿no? Estoy mandando varios correos y creo que ningún youtuber quiere hacer colaboración conmigo. Pero tengo por ahí algunos planes que ya después ustedes poco a poco se van a enterar. Pero tengo algunos planes de ir a visitar a algunos criadores. Espero que todo salga bien. Y en caso de que todo salga bien, pues ya ustedes van a ir viendo ese tipo de videos que al menos a mí me emocionan mucho y se me hacen interesantes. Ya he contactado con un creador y él aceptó, entonces ya solo es cuestión de tiempo y de que todo salga bien para poder ir a visitarlo y pues yo traerles algunos videos con creadores. Pero pues al menos con algún youtuber, pues hasta ahorita pues no. Juan Jesús me pregunta, ¿cuántos años vive una iguana negra? Las iguanas negras, al igual que las iguanas verdes, su longevidad pues va a aumentar mucho estando en cautiverio. Hay un registro de la iguana más longeva y al parecer, no recuerdo si es una iguana negra, pero vivió 22 años. No he tenido datos así porque no hay muchas iguanas en cautiverio de una iguana negra, de saber más o menos cuánto vive, pero yo calculo que tal vez vivan lo mismo que las iguanas verdes. La verdad no tengo el dato porque nunca he visto una iguana tanto tiempo en cautiverio, pero puede que sí vivan bastante, al igual que las iguanas verdes. César Cortés me pregunta, mi iguana parece muerta cuando duerme y tengo miedo si esté muerta, ¿es normal? Pues dependiendo. Si tú cuidas bien a tu iguana, si tiene buena temperatura, si come, si sale al sol, pues obviamente no creo, es muy improbable que al momento de dormir esté muerta. Las iguanas cuando duermen sí toman a veces posiciones medio extrañas. Normalmente lo que tienden a hacer es pasar sus miembros delanteros hacia atrás como en posición de nado. Pero tienes que tener mucho cuidado si tu iguana no come, si tu iguana no sale al sol, si tal vez no tiene una temperatura adecuada, pues ahí sí ya te puedes preocupar si está muerta, ¿no? Pero si está bien cuidada, pues entonces no creo que esté muerta, a menos que se duerma boca arriba y sí ya sería algo muy extraño. Pero no creo que esté muerta. Gabriel Flores, ¿cómo se puede hacer una incubadora? Pues las incubadoras realmente sí es algo complicado. Porque, por ejemplo, yo he visto mucho en lugares tropicales, por ejemplo en Veracruz o en Chiapas, que el método de crianza de la iguana verde es simplemente poner los huevos en arena y crecen porque el clima es óptimo, porque la humedad es óptima. Pero en caso de que tú quieras hacer una incubadora en un lugar en donde no tienes la temperatura adecuada, no tienes la humedad adecuada, sí es un poco más difícil porque tienes que ser muy riguroso y muy estricto en temperatura y humedad. Yo he visto que lo que hacen es utilizar hieleras de unicel y llenarla con cierto sustrato, ya sea vermiculita, al parecer creo que es lo que utilizan, o arena, pero tienes que controlar muy bien tanto temperatura y humedad, y eso lo hacen tanto con placas térmicas, con focos, y la humedad la utilizan a veces poniendo un topper de agua y con el mismo foco se va evaporando. Pero pues ahí sí tienes como cierto riesgo de que la humedad no se controle adecuadamente y de que la temperatura no se controle adecuadamente. Lo mejor pues es adquirir una comercial. No es tan cara y pues ya es un poco más confiable. Heavy JK me pregunta, ¿de dónde surgió tu amor por los reptiles? Saludos.
pues podría ser tal vez un video entero hablando de cómo es que surgió el amor por los reptiles. Pero hace mucho tiempo, cuando yo era niño, me gustaban mucho los dinosaurios. Muchísimo. Era de los niños que se sabían los nombres de todos los dinosaurios. Pero pues como hubo una parte en mi vida en que me di cuenta que los dinosaurios ya no existían, o sea, y me puse muy triste. Pero una de mis primas tenía una iguana verde. Entonces un día que la fui a visitar, pues la vi y pues me impresioné mucho porque era muy similar a los dinosaurios. Entonces desde ese momento se me prendió como la chispita de querer tener una iguana, hasta que ya llegué al punto en el que tuve una iguana. Y pues de ahí tengo el canal, estoy estudiando veterinaria, y yo creo que ese amor por los reptiles fue lo que me impulsó a hacer todo lo que estoy haciendo pues ahorita. Entonces de ese momento así es como surgió mi amor por los reptiles. Javi y sus animales me pregunta, ¿tienes novia? Saludos desde mi casa. Pues sí, tengo novia, de hecho está ahí atrás en la cámara, es la que me apoya la mayoría de mis videos. Y afortunadamente ella, así como yo, estamos estudiando veterinaria. Ella no le agradan tanto los reptiles. Sí, como que ahí empieza a meterse un poco, pero no le agradan tanto. Pero a ella le gustan más los caballos, los perros y los gatos. Así que tal vez conforme vaya creciendo esto, y si algún día ustedes quieren un video y si la aceptan, pues puede salir en un video. Si es que a ustedes les gustaría que les hablara de otra especie y no solamente reptiles, ¿no? Si tal vez a ustedes les interesan los perros o los gatos. O sea, hay que saber que la veterinaria abarca muchas ramas. Entonces yo no lo sé todo, pero mi novia me puede apoyar mucho en este tipo de videos. Bacadán me pregunta, ¿las iguanas pueden vivir sin focos si mi clima es tropical? Sí, si tu clima es adecuado, tanto temperatura como humedad. Normalmente si las iguanas viven ahí de manera natural, tus iguanas sí pueden vivir sin focos y sin necesidad de controlar tanto la temperatura. Solo tienes que tener muy en cuenta y mucho cuidado cuando sea invierno, porque hay lugares en donde baja demasiado la temperatura. Pero sí, si tu clima es tropical, sí pueden vivir las iguanas sin problemas. Ahora otra vez Bacadam me vuelve a preguntar, ¿puede hacer un video sobre iguanas marinas? Y sí, yo creo que conforme vaya avanzando en los temas de los videos, algún día podré hacer un video sobre iguanas marinas. También son muy interesantes y tienen unas capacidades, bueno, se me hacen bastante interesantes porque pues, viven en el mar y la salinidad del mar es muy elevada, entonces tienen como ciertas adaptaciones que sí son muy interesantes. Entonces algún día podré hacer un video sobre iguanas marinas. Oscar García, hola, mi pregunta es, ¿las iguanas en cautiverio se les debe de alimentar todos los días o con intervalos de un día sí y otro día no? ¿Con qué frecuencia alimento yo a mis ejemplares? Gracias. Bien, pues sí, las iguanas, tal vez tú tengas la referencia de otro tipo de reptiles, por ejemplo varanos o serpientes que sí se alimentan menos frecuentemente. Pero en el caso de las iguanas sí, se tienen que alimentar diariamente. Lo que yo hago, por ejemplo, yo alimento a mis iguanas diariamente. Les dejo bastante de comer en la mañana, comen, cuando yo me voy a la escuela casi es toda la tarde, y cuando regreso ellas ya están dormidas, y cuando veo su plato pues ya se acabaron o todo el alimento o les sobró un poco. Entonces sí, lo mejor es darle diario de comer y que tengan suficiente alimento para estar comiendo pues, cuando ellas quieran. Fer FG me pregunta, ¿es necesario darle calcio a las iguanas? Dependiendo también. Por ejemplo, si tu iguana toma el sol, si tú le estás dando una dieta correcta a tus iguanas, no es necesario, pero sí es recomendado. ¿A qué me refiero? A que si tiene una buena dieta, a que si está tomando el sol adecuadamente, no es necesario estarle dando calcio constantemente, ya que darle calcio igual mucho puede generar problemas de hipercalcemia. Pero sí es recomendable porque a veces en cautiverio no tienen como la suficiente suplementación de calcio en la alimentación. Entonces sí es recomendable dar 1 o 2 veces al día, 1 o 2 veces a la semana, pero no es tan necesario. En caso ya de problemas metabólicos como enfermedad metabólica ósea o hipotiroidismo y otros muchos problemas asociados al calcio, sí ya es necesario dárselo. Pero en caso de que tu iguana se encuentre bien, no es necesario, pero sí recomendado. Espero que esas dos palabras o esa diferencia se logre entender. Yesenia Sabadúa. Hola, mi pregunta es ¿qué tanto de sol necesitan las iguanas pequeñas? Y si no se queman tanto con el sol. Las iguanas pequeñas, o bueno, las iguanas en general, van a necesitar sol diariamente entre 4 y 5 horas diarias. Y no,
las iguanas pequeñas, o bueno, ningún tipo de iguana se va a quemar con tanto sol. Solamente que sí hay que tener muy en cuenta en que si tú tienes una iguana y la vas a solear, tiene que tener una parte en donde tenga sol y una parte en donde tenga sombra, para que ella pueda termorregularse. Es decir, que cuando ya se sienta muy caliente en el sol, se pase al lugar con sombra. Y cuando se sienta ya necesite más calor, se pase al lugar con sol. Pero no se queman con tanto sol. Abel Sánchez me pregunta, ¿dónde conseguiste tu iguana y cuánto te costó? Pues esa pregunta también puede desembocar una historia muy grande que puede durar todo un video, pero se las voy a resumir de manera muy rápida. Yo compré a Draco en una tienda de mascotas en la delegación Tláhuac, y me costó, en ese tiempo costaban 250 pesos, pero ahorita ya los precios varían mucho, entre 100, 150 hasta 200 pesos, pero ten mucho en cuenta y de verdad no te recomiendo comprarla si piensas adquirir una, comprarla en mercado de Morelos o en mercados de Michuca. Ten mucho cuidado con quién la vas a adquirir, porque hay personas a veces que venden animales que son capturados y por el precio a veces uno se deja llevar y las compra. Siempre trata de adquirirlos con personas que se dediquen a la crianza. Por ejemplo, hay criaderos en Michoacán, hay criaderos en Veracruz que hacen envíos de iguanas y tienen a sus iguanas totalmente legales, se dedican a la crianza y no las extraen de su hábitat. Entonces ten mucho cuidado con qué las vas a adquirir, pero aproximadamente están entre 100, 150 y 200 pesos. ¿Cuántos reptiles tienes y cuál es el que te gusta más? Tengo en total 2 iguanas, una tortuga y una serpiente. Y una tarántula, pero no es reptil. Y de esos, ¿cuál me gusta más? Me gustan más las iguanas. Sinceramente, las iguanas creo que se puede decir que es mi animal favorito. Bananero888 dice, ¿te atreverías a cuidar a una lagartija? Pues cuido 2 lagartijas enormes, entonces pues sí. Pero bueno, en caso de que sea una lagartija capturada, y si no, porque no se debe hacer eso y es ilegal. Y otra vez Bananero dice, ¿qué sentiste cuando tuviste tu primer iguana? Es igual, es una historia muy larga, pero la primera vez que tuve a mi iguana, que se las voy a contar muy rápido, cuando un día iba caminando por la calle, y entonces desde la historia que les conté hace rato que yo quería tener una iguana, pues ese día había ido a recoger una beca, tenía dinero. Entonces vi a las iguanas que costaban 250 pesos, entonces le dije a mi mamá, oye mamá, quiero una iguana. Y mi mamá me dijo, ay no, pues haz lo que quieras. Entonces pues cuando nosotros sabemos que nuestra mamá dice haz lo que quieras, es un no lo hagas. Y pues yo lo hice porque me dijo que hiciera lo que quiera. Entonces fui y la compré, y cuando la tuve en mis manos y cuando la fui cuidando, fui leyendo, fui investigando mucho por las iguanas, creo que lo que sentí fue mucha emoción, mucho cariño, mucha empatía hacia los reptiles. Y pues ese cariño, ese amor, esa primera vez teniendo un reptil en mis manos fue lo que me llevó a hacer el canal, fue lo que me está llevando a estudiar veterinaria. Entonces creo que lo que sentí cuando tuve por primera vez un reptil pues fue mucha emoción y pues mucha empatía hacia esos animales que pues, son muy incomprendidos. Daniela Galarza me pregunta, ¿tienes hermanos? Sí, tengo 2 hermanas que seguramente están viendo este video. Edgar Alexander Ramírez Mendoza me pregunta, ¿cuál es el reptil que más te gusta y por qué es que te gusta tanto? Esa pregunta creo que me la han hecho muchas veces y la verdad es muy difícil de responder, porque me gusta muchísimo el clamidosaurio, por ejemplo, que es un reptil que tiene unos pliegues en el cuello que se ven bastante padres. Me gusta mucho el Hydrosaurus crustulatus, que es un lagarto que se ve muy prehistórico, pero creo que el animal que más me gusta son las iguanas. Se me hacen animales muy interesantes. A veces Draco tiene unas conductas que ni siquiera parece un animal, bueno, ni siquiera parece un reptil, más bien parece un perro, parece otro tipo de animal. Entonces creo que las iguanas tienen como ciertas conductas muy interesantes que hace que sea como mi reptil favorito. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marvin y es de El Salvador. Él tiene un macho de color rojo y una iguana verde. La pregunta sería de qué color sería la mezcla de estos 2 reptiles, tanto machos como hembra, y cómo serían los colores. Pues tengo entendido, yo nunca he criado iguanas, pero tengo muy entendido o tengo esa noción de que dependiendo mucho la genética de tu iguana es como van a salir los colores. Es decir, que si tú tienes una iguana 100% roja y una iguana verde, al momento de que tú la cruzas van a salir crías 50-50. Si 50% de la población de las iguanas va a salir roja y 50% va a salir verde. Pero hay muchos casos en los que la iguana sale mitad del dorso rojo y mitad ventral verde.
Entonces, dependiendo mucho la genética de tu iguana es como va a salir, ya sea que sea una iguana 100% roja, o ya sea que tu iguana sea una cruza de iguana roja con iguana verde, o ya sea que tu iguana pues simplemente sea una iguana verde, pero como creció, se puso roja por el celo. Entonces depende mucho la genética de tu iguana. Reptil Max me pregunta, ¿qué se necesita para ser veterinario? Es que yo quiero ser veterinario. Pues, ¿qué se necesita? En primera, estudiar. Yo no soy veterinario todavía, me falta yo creo que 2 años para poder acabar la carrera, pero no soy veterinario aún. Pero para poder ser veterinario, pues en primera estudiar una carrera universitaria. Eso ya te va a convertir en veterinario, pero no es la única cosa. Yo creo que se necesita mucha convicción de qué es lo que quieres hacer, mucha empatía y amor por los animales, que eso es muy secundario, pero eso también te impulsa. Y también preocuparte por la gente, porque el veterinario no solamente cura animales, sino también tiene la responsabilidad de salvaguardar la salud pública, o sea, la salud de todas las demás personas. Y pues estudiar mucho, creo que el leer, investigar por tu propia cuenta, y pues conforme vayas avanzando eso te va a hacer un buen veterinario. Y otra vez el Reptil Max me pregunta, ¿cuáles son todos los colores que hay de iguanas y cuál me gustaría tener? Pues de iguanas hay muchísimos colores, de verdad muchísimos. En Estados Unidos al principio se comenzaban a ver iguanas albinas, iguanas azules, iguanas cruza de iguana roja con azul, cruza de iguana azul con albina, o sea, ya muchísimos colores. Pero últimamente en muchos grupos he estado viendo en Indonesia, se están pasando de lanza y están haciendo colores. Por ejemplo, hay una iguana ya de color rosa, hay una iguana como gris, hay una imagen que si la encuentro se las voy a poner ahí, que es una iguana roja con blanco. Se ve un poco photoshopeada, pero si es real, está muy impresionante. Entonces ya de colores hay muchísimos. Y a mí, ¿cuál me gustaría tener? Pues yo creo que si pudiera tendría una iguana albina. Están muy padres, creo que es mi favorita, pero son muy 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 caras. Entonces ya hay muchos colores, pero la que me gustaría tener pues es la albina. Pues bien amigos, pues muchas gracias por haber visto este video. Espero les haya gustado, espero que haya respondido las dudas de todos. Tal vez alargó un poquito hasta este video, y si llegaste hasta el final pues muchas gracias por haberlo visto. Nos vemos en un siguiente video. Y pues recuerden que ustedes, estas dinámicas las hago porque creo que son ustedes lo más importante. Me esfuerzo para hacer unos buenos videos para que ustedes aprendan y para que les guste. No olvides suscribirte, darle like y espera el siguiente video. Nos vemos en el siguiente y adiós.